prevención del cáncer de colon. O es el mes de la lucha contra el cáncer del colon, o es el mes de la detección temprana de cáncer de colon. Vamos a hablar con el doctor Fernando Contreras, médico gastroenterólogo, que nos corrija para que nos expresemos de la manera adecuada. Hola, Doc, ¿cómo tú estás? No te oigo, Fer, tu micrófono está cerrado, parece. Ajá, ¿y ahora? Vamos a ver ahora si te oigo. ¿Me oyes? Ahora sí, pero sí. Te oigo pero no te veo. Ok, y quiero las dos esa cosas. Esa parte no te pierdes mucho, pero deja que eso lo considere yo, tú oye. Okay. Doctor Contreras, ¿es detección, es lucha o es prevención? ¿Es detección temprana, lucha o prevención? Bueno, yo creo que son las dos cosas, porque el cáncer de colon tiene la ventaja, y es de los pocos cánceres que nos dan la oportunidad de evitarlo. O sea, porque casi el 99% de los cánceres de colon surgen de una lesión premaligna, que se llama pólipo. Esa lesión, si se detecta en forma de pólipo, antes de convertirse en cáncer, tú la puedes remover muy fácilmente a través de un procedimiento que se llama colonoscopía, que es la forma primero de detectarla y segundo de removerla. Y cada vez que tú quitas un pólipo, tú estás quitando la posibilidad de que se desarrolle un cáncer. No es que todos los pólipos se convierten en cáncer, pero mientras a ti te quiten los pólipos, no vas a desarrollar un cáncer. Entonces, la lucha contra el cáncer del colon nos permite no solamente encontrar cáncer temprano, encontrar gente que pueda curarse cuando tú le encuentras un cáncer, pero más importante aún es evitarlo, prevenirlo. Esa es la parte fácil. La parte difícil es que para poder ser exitosos con la prevención, tenemos que educar a la población a que se hagan los estudios tendientes a encontrar esos pólipos. Y te digo que es la parte difícil porque, a diferencia de un cáncer de colon o la mayoría de los cánceres que cuando se detectan por lo general ya han dado síntomas, pero por otro lado, como ya han dado síntomas, por lo general son avanzados, los pólipos no dan síntomas. Y de ahí surge siempre la famosa frase absurda de muchas personas o muchos pacientes: doctor, ¿y para qué yo me voy a hacer una colonoscopia si yo no tengo síntomas? Eso es totalmente lo opuesto. El momento de hacer la colonoscopia es precisamente cuando uno no tiene síntomas. Porque los pólipos no dan síntomas, o sea que nosotros no podemos depender de los síntomas para buscarlo. Ahora bien, lo que sí sabemos es la epidemiología de los pólipos, cuando empiezan a surgir de forma tal de que las guías son muy claras de cuándo uno debe hacerse la primera colonoscopía, con tendiente a que si usted tiene pólipos, se lo encuentren, se lo quiten y puede quitarse un cáncer de la mente y del futuro en su vida. Que es el cáncer de colon. Una cosa, Fernando, hay una edad, si hay un parámetro, si hay una serie si hay un perfil que pueda ser más impactado por la aparición de estos pólipos, si hay un perfil más vulnerable que otro. Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es que todos somos vulnerables. En los Estados Unidos, la mayoría de las estadísticas que uno maneja son de Estados Unidos, o sea que en Latinoamérica estamos lejos de estadísticas. Sí, los estudios epidemiológicos en Latinoamérica están ausentes, pero en los Estados Unidos y en Europa, desde que tú naces a que tú te mueras, tú tienes una posibilidad de un 4% de desarrollar un cáncer de colon. O sea que todos somos vulnerables. Hay países y hay áreas y hay razas que tienen un poquito mayor incidencia. Es más frecuente en Estados Unidos, en Europa, que en África, por ejemplo. Sin embargo, en los Estados Unidos es más frecuente en los negros que en los blancos. Es la tercera causa de cáncer en el hombre y la segunda en la mujer. Sin embargo, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero, o sea que todos estamos expuestos. Ahora bien, si tú tienes una historia familiar, si tú tienes un papá, una mamá o un papá y una mamá, entonces esa posibilidad se duplica. Pero la realidad es que
todos estamos expuestos y por eso todos debemos hacer algún tipo de estudio tendiente Pero a esa información que tú hacer estás un... dando, Fernando, yo creo que les ayuda muy poco a ustedes, en el sentido de que en mi familia no hay cáncer. O sea, si en mi familia no hay No, claro, historial, no, si en mi no, familia no hay por historial eso, de cáncer, yo no tengo que hacerme eso. no, pero eso te doy todas informaciones. Primero, todos estamos expuestos. O Claro, sea, cuando tú exacto. me hiciste la pregunta, ¿hay algunos que tienen más expuestos? No, todos estamos expuestos. Esa es la primera observación. La segunda observación, que es más poderosa sobre lo que tú acabas de decir, es que el 90% de las personas que desarrollan cáncer de colon no tienen historia familiar. Repite O eso, sea, por que favor, el tú Fernando. tener una historia Repítelo, por familiar, favor. Repítelo, por no, o favor. sea, el tú tener historia familiar te aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer, pero el 90% de las personas que nosotros diagnosticamos con cáncer de colon no tienen ningún familiar que haya desarrollado cáncer de colon. O sea, y por eso la información importante es, y ese es el mensaje del mes del cáncer del colon, que obviamente debería ser el año del cáncer del colon, es que todos estamos expuestos, pero todos podemos prevenir, o sea, la mayoría de los cánceres de colon pueden ser prevenidos. No es que encontrarlo temprano, no es que tú no te mueras de cáncer, es que no desarrolles el cáncer. Yo hago esa observación de manera atrevida, pero igual, de manera muy intencional, porque yo creo que es una de las excusas más utilizadas para no someterse a los procesos de endoscopía y colonoscopía, de colonoscopía particularmente. Lo que te dicen es, bueno, yo no tengo edad, mi familia no hay cáncer. Yo voy a buscar cualquier cantidad de excusas para no hacerme la colonoscopía. No, sí, oye, las dos principales son las que tú acabas de mencionar. Primero, yo no tengo familiares que tengan cáncer de colon. Segundo, yo no tengo síntomas. ¿Para qué yo voy a hacer? ¿Para qué yo voy a buscar lo que busca encuentra? Hermano, uno nada más encuentra uno nada más encuentra lo que está ahí. Lo que no está ahí no se encuentra. Y como yo le digo a los pacientes, es mucho mejor uno encontrar las cosas, que las cosas te encuentren a ti. Que de repente tú digas, bueno, tengo un dolor y tengo la barriga súper hinchada porque no puedo, está tapado, y cuando tú vienes a ver porque tú tienes un cáncer. Oye, ya ahí perdiste la batalla. La batalla hay que lucharla con la ventaja que uno le ponga, ¿no? Por supuesto. Y crear el hábito, doctor, de la prevención y de hacerse esos estudios. El tema de la edad, Fernando. Sí, mira, esa es una pregunta, como todas las preguntas que tú haces, siempre son demasiado buenas. Tanto que te quiero. Como yo te dije, no, los pólipos no dan síntomas, pero sí sabemos cuándo debemos empezar a buscarlo. Y como todo en la vida, hasta las enfermedades van variando con el tiempo, y hace exactamente alrededor de un año o 2 años, la Sociedad Americana de Cáncer, y el año pasado las 3 sociedades grandes de endoscopía americana, tanto la endoscopía digestiva como la Cancer American, la Asociación Americana de Gastroenterología, cambiaron la primera colonoscopía, la edad ¿cuándo se debe hacer la primera colonoscopía? De 50 años, que era antes, a 45 años. Wow. Y la razón por la que eso ocurrió es porque cuando separamos por edad la incidencia del cáncer de colon, la edad donde más está aumentando, no es que sean la mayoría en esa edad, pero donde más está aumentando es entre 40 y 50 años. O sea, por alguna razón que no entendemos muy bien, y quizá es ambiental, quizá tiene que ver con la comida, pero la realidad es que estamos viendo pacientes con más pólipos a edad temprana, con pólipos a edad temprana y con cáncer a edad temprana. O sea que hoy día, en el año 2022, la recomendación por todas las asociaciones americanas de gastroenterología, las sociedades latinoamericanas, europeas y asiáticas, es que la primera colonoscopía debe realizarse a los 45 años. Si usted tiene una historia familiar, entonces puede ser antes, pero si no tiene historia familiar, como es la mayoría de las personas, debe hacerse su primera colonoscopía a los 45 años, aunque no tenga síntomas. Una cosa, de hecho, mucho mejor cuando... Una cosa, Fernando, ¿por qué es el temor a la colonoscopía? Bueno, mira, yo creo que hay varias razones. La primera, obviamente, para tú hacer una colonoscopía, tú tienes que limpiar muy bien el colon. Como yo siempre digo, el éxito de la colonoscopía comienza
con la excelencia de la preparación. Y sobre todo que hoy día sabemos que una de las razones por la que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que las colonoscopías no son perfectas, y una de las partes imperfectas era no enfatizar tanto en la preparación. La mayoría de los pólipos hoy día son planos, o sea que tú tienes que estar muy limpio. Eso significa una noche con unos laxantes poderosos, porque que te vas a pasar la noche entera yendo del baño. Ni siquiera tienes que perder un día de trabajo el día antes, porque el día antes simplemente dieta líquida y luego una noche yendo al baño. Ese es un factor. El otro factor es la idea que tiene la gente, Dios mío, que usted me va a meter qué y por dónde y de qué largo es eso. Esa es la segunda. ¿Por dónde y de qué largo? Exacto. Eso por lo general lo dicen los hombres. Las mujeres, curiosamente, lo que dicen no es eso. La mujer dice, pero a mí no hay que hacerme eso a los hombres, como a los hombres que le hacen los tactos rectales. Entonces la mujer cree que no hay que hacerle una colonoscopia. Y recuerda que dije ahorita que es la segunda causa de cáncer en la mujer. Entonces, la otra cosa es el hecho eso de que tú dices, pero ven acá, pero yo no tengo síntomas, ¿para qué yo me voy a hacer eso? Totalmente. O sea que es desconocimiento, yo creo que la principal razón. Y claro, en una época la gente tenía una muy mala experiencia con la colonoscopia. Porque las sedaciones no eran buenas, porque le ponían mucho aire, porque la gente salía muy adolorida. Y desgraciadamente, obviamente, es un procedimiento invasivo y a veces hay complicaciones. Entonces, claro, así cuando tú tienes a alguien que tú le diagnosticas cáncer de colon, todo el mundo alrededor se hace una colonoscopia. Cuando alguien oye de una complicación, entonces eso siempre hace que mucha gente le coja miedo al procedimiento. No, y doctor, ya el pero tema la de realidad la es anestesia que ha dentro de las muchísimo cosas también. No, pero óyeme, dentro de las cosas, toda la vida tiene riesgo. Claro. Manejar en República Dominicana probablemente tiene mucho más riesgo que hacerse una colonoscopia. O sea, claro. Y otra cosa. Pero se ha humanizado muchísimo la colonoscopia. ¿Con qué frecuencia? La verdad es que ¿Con qué frecuencia hay que hacerse? La colonoscopia es el único método de detección de pólipos. No, bueno, mira, la pregunta es, de nuevo, una excelente pregunta. ¿Cuáles son los diversos métodos para hacer screening de cáncer de colon? Y hay diferentes métodos. La colonoscopia es sin duda el mejor, pero hay otros. Por ejemplo, hay gente que aboga por sangre oculta todos los años. Entonces, si tú haces sangre oculta todos los años y cuando da positivo te tiene que hacer una colonoscopia. Hay otra prueba que se llama FIT, que es un poquito más sensible en detectar la sangre y sobre todo sangre que viene del colon. Y entonces, si da positivo, te tiene que hacer una colonoscopia. La otra es, hay unas que son ahora genéticas, que lo que hace que detectan si tú tienes ya el cáncer. Pero la realidad es que, bueno, hay unas radiológicas, pero la realidad es que todas terminan en una colonoscopia. Entonces, la más precisa es la colonoscopia, y sobre todo porque es capaz de detectar los pólipos. Y hoy día, si el paciente está bien preparado, si los equipos son buenos, si el endoscopista está bien entrenado y si es obsesivo con la calidad, entonces los pólipos que uno tiene la capacidad para detectar pólipos que son pequeños y pólipos que son planos. Y te puedo anunciar que dentro de los avances de la vida, la colonoscopia está incluida. Nosotros en este momento somos uno de dos centros en toda Latinoamérica que tiene un prototipo de inteligencia artificial en donde el equipo me dice, mira, cuidado que ahí hay un pólipo. Entonces eso te hace detenerte, mirarlo, a veces es verdad, a veces es mentira, y si tú estás de acuerdo, entonces tú puedes también pedirle ayuda de cómo lo clasifica. Yo creo que todavía nosotros somos un poquito mejor que el equipo, pero por ahí anda la Sí, yo doy fe y testimonio. Testimonio. Otra cosa, Fernando, son las características no solamente de un médico bien formado, sino también un médico acucioso y hasta cierto punto, hasta obsesivo, Fernando. No, oye, mira, yo doy muchas conferencias en calidad de endoscopía y una de mis primeras, yo tengo 2 diapositivas que yo creo que son muy emblemáticas. Una de ellas es, y eso para los muchachos jóvenes, donde yo enfatizo mucho en que tienen que comprar un buen equipo. O sea, que así mismo cuando ellos se van a comprar un celular o se van a comprar un carro, se van a comprar una televisión, siempre quieren el mejor.
ese debe ser el razonamiento cuando van a comprar el equipo de endoscopía, porque le va a permitir hacer mucho mejor trabajo y con eso es que van a poder comprar el carro o la televisión o el celular. Esa es una. Y la otra es que la herramienta más importante, las dos herramientas más importantes es la actitud mental, o sea, la obsesividad para hacer un buen trabajo, una buena revisión de la mucosa y los ojos, o sea, la atención de saber lo que vas a buscar, pero sobre todo dedicarle el tiempo. Yo ahora estaba nervioso porque se me estaba pasando el tiempo, yo estaba haciendo una colonoscopía, pero uno no puede nunca empezar una colonoscopía pensando en que quiero acabarla, sino en que quiero revisar bien la mucosa. Cada literalmente centímetro de mucosa que tú no revises bien, puede haber una colonoscopia. Otra pregunta, Fernando. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la primera colonoscopía y las colonoscopías de seguimiento para detección de cáncer, para detección de pólipos? Sí, esa de nuevo otra excelente pregunta. Tú hiciste tu trabajo. Claro que la hice. Acuérdate que yo soy paciente de esas. Sí, yo sé que sí. Espera un momentito, Fer. Déjame contestar esta llamada y tú me respondes cuando después de esta llamada. Buenas. Okay. Sí, buenas tardes. Adelante. Una pregunta para el doctor. ¿Las colonoscopías son cubiertas por los seguros? Si las colonoscopías las cubren los seguros. Sí, yo diría que sí. Absurdamente, creo que no la cubren las de tamizaje, que las de rutina, pero la verdad es que la mayoría de las veces hay suficientes síntomas que no creo que haya mucho problema en que los seguros la cubran. Esa es la realidad. Si no, hay seguros que te los reembolsan. Exactamente. Hay seguros que te reembolsan el procedimiento. Te hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo después de la primera colonoscopía yo debo hacer colonoscopía de seguimiento? Exacto. Eso va a depender de dos cosas. Primero, de la limpieza. Si el colon no está limpio, entonces hay que hacerlo al año. Y por eso hay que enfatizar tanto. O sea, hay que ser extremadamente obsesivo en educar al paciente de la importancia de la limpieza. Perdóname, Fernando. ¿Tú podrías interrumpir una colonoscopía porque el colon no esté adecuadamente limpio? Bueno, lo ideal es hacer dos cosas antes de eso. Una, primero, educar bien al paciente el día que tú le indicas la colonoscopía, darle las instrucciones por escrito, explicársela verbalmente. Pero además, cuando el paciente llega, tú siempre debes interrogarlo de una manera muy acuciosa de cuál fue el efecto de la preparación, porque en el fondo las preparaciones son bastante estándares y a veces funcionan en una gente mejor que en otra. Cuando tú decides la preparación, también tienes que interrogar muy bien al paciente, si el paciente es muy estreñido, usar unas preparaciones más poderosas. Pero el día que llega al estudio, tú debes interrogar, y de hecho nosotros le enseñamos unas fotos de cómo debe ver, cómo una foto que correlaciona lo que tú ves en el inodoro versus con lo que tú vas a encontrar en la endoscopía. Y si lo que él está viendo en el inodoro tiene muchos residuos, entonces le damos o otro laxante o un enema antes de entrar al endoscopio. Okay. Pero aún así a veces tú encuentras que la colonoscopía que el colon no está muy limpio. Uno tiene la responsabilidad de tratar de limpiarlo lo mejor posible y convertir una preparación regular en muy buena succionando. De nuevo, todo eso toma tiempo y por eso es que a veces es tan difícil que la gente lo haga. Okay. Pero si está muy mal, entonces tú o la suspende o a veces la suspendemos o la paramos y le damos un laxante y la hacemos un poquito más tarde o se deja para el año siguiente. Déjame contestar estas dos llamadas porque todavía hay pendiente una pero parte. Déjame me da esa parte de la respuesta, Fer. Hola, aló. Buenas tardes. Adelante. Yo me operaron del colon porque tenía pólipo. A un grado tal que tuvieron que operarme en una semana. Porque yo tenía un problema de ameba y se me confundía con los pólipos del colon. Yo tengo que hacérmelo cada 4 años y me hace la prueba cancerígena. Pero cuando uno se lleva el tratamiento al pie de la letra nunca hay problema. Ahora, una vez me hicieron la colonoscopía, que cuando yo llegué a mi casa, doctor, era un dolor que no lo aguantaba. Para no cancelar el cuento tuvieron que internarme. Pero el médico nunca pudo decirme
Él dijo que quizá era que los aparatos, que ella era alérgica a los que le echaban a los aparatos para limpiarlo. Algunas cosas que yo sé que no eran verdad, porque yo en eso soy muy meticulosa. Gracias, pero pero eso no suele pasar. Eso no suele pasar. Cuando eso pasa, siempre hay que estar en alerta. O sea, siempre, si hay dolor después de una colonoscopia, hay que hacer una tomografía para estar seguro de que no hubo una complicación, que puede pasar, y sobre todo si tú quitaste pólipos. Ok. Así me das el final de la respuesta, Fernando. Sí, ¿De sí, cuánto mira, tiempo después? básicamente va a depender del número de pólipos, de la característica de los pólipos. Entonces, si es una colonoscopia completamente normal, la mayoría de las guías hablan de 10 años. Antes eran 5 años. Yo sigo pensando que mejor 5 años, porque de nuevo, yo quiero evitarte un cáncer, no encontrarte uno temprano. Y 10 años es mucho. Y luego entonces va a ser o un año, depende si tienes pólipos muy grandes o tienes muchos pólipos, puede ser un año, puede ser 3 años, puede ser 5 años. Pero de eso es que depende. Ok, otra llamada. Buenas tardes, se cae. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Zoila. Adelante. Bueno, en mi caso, yo tengo que hacérmela cada 5 años. No tengo nada, pero en realidad le digo a las personas que sí, no le tengan miedo a la preparación. Yo siento que la preparación es una desintoxicación para mi cuerpo. Y felizmente el estudio es bien fácil ahora. Uno sale muy bien. Eso es así. No tengan miedo para hacérselo. Es verdad, y eso es verdad. Y la pero anestesia eso es aló, muy... buenas. O sea, no es tan... Buenas. Adelante. Sí, yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Eso me dio a los 44 años. Se cayó. Mira, lo que nosotros que estamos haciendo con esta participación del doctor Contreras es abrir un espacio para crear un nivel de conciencia de qué tan necesario es hacerse este estudio. Porque ¿cuánto tiempo puede pasar, Fernando, en que se desarrolle este cáncer? ¿Cuál es el pronóstico de vida de este cáncer? Sobre todo si es un cáncer que tiene sintomatología o para cuando aparezca la sintomatología ya estamos tarde. Se apagó el micrófono otra vez, Fer. Se apagó el micrófono otra vez. Por lo general, tarda entre la primera entre la aparición del pólipo y el cáncer, tarda alrededor de 7 a 10 años. Por eso es que las recomendaciones a veces la usan para 10 años, pero ese es el tiempo que tarda usualmente. Pero hay algunos pólipos que son más agresivos, algunos cánceres que son más agresivos, y eso ocurre, esa conversión entre el pólipo y el cáncer aparece más rápido. Lo otro es que el pronóstico va a depender de la extensión del cáncer que surge en la mucosa que recubre el colon, de la extensión hacia adentro. El cáncer puede ser muy grande en el lumen del colon, pero lo importante es cuántas capas del colon están afectadas, si los ganglios están afectados, los ganglios alrededor del colon, y sobre todo si hay metástasis a distancias, llámese a hígado, llámese a pulmón. Ok, tengo otra llamada. Buenas. Hello. Sí, aló, buenas. Su pregunta, por favor. Mire, mi pregunta es, yo me hice una colonoscopia hace mucho y no tenía nada porque yo estaba sangrando, pero yo sigo con el mismo problema, que yo me estriño mucho y me da muchos dolores, como en el adelante y atrás. Me coge como un cinturón. Ajá. Sí, entonces me hicieron ya la colonoscopia y no tenía ni divertículos, ni tampoco pólipo, ni nada. Y yo no sé por qué yo sigo con eso. Ok. Adelante, doctor. No, mira, es muy difícil poder precisar por qué es tu dolor. Claramente no es por un cáncer de colon. Si te han hecho colonoscopía, los dolores abdominales que el médico no encuentra la causa, por lo general son benignos y son más bien trastornos funcionales, donde tú tienes quizá un colon muy sensible o un intestino muy sensible. Pero si ha pasado mucho tiempo y ese dolor no ha variado y
tu salud no se ha deteriorado, la buena noticia es que posiblemente no es nada malo. La mala noticia es que nunca encontramos la causa ni tenemos buenos medicamentos, pero que puedes estar más tranquila. Tengo una última pregunta, Fernando. Y esa última pregunta es, las famosas limpiezas de colon, ¿te ayudan? El colon no está sucio. Mira, yo nunca he entendido el concepto de la limpieza del colon bajo el concepto de que lo indican la misma gente que habla de lo importante que es no trastornar la flora intestinal. No hay cosa que el colon. La flora intestinal está en el colon. En el colon hay más bacterias que células en nuestro cuerpo. La mayoría de esas bacterias son amigas con esta famosa limpieza. Te digo eso. Te puedo poner otro ejemplo. Cuando a la gente le operan del colon, que a veces hay que sacarle una bolsita, y una parte del colon hay una derivación del tránsito de las bacterias fecales por esa parte del colon. A la semana, a las 2 semanas, tú le haces una endoscopía y esa parte está llena de úlceras. Desde que tú las reconectas, que vuelve a pasar todo el contenido de materia fecal por esa parte del colon, se normaliza. O sea que no tiene ningún sentido esos lavados. Ya, no le digamos más. Gracias, Doc. Un detalle muy importante, señores. No hay que tenerle miedo. De verdad que no hay que tenerle miedo. Lo mejor que puede pasar es que encuentres algo y que lo encuentres a tiempo. Eso es lo mejor que puede pasar. Pero de verdad ha sido siempre un placer hablar contigo y con todo tu hermoso equipo, sobre todo tus hijas. Y yo tengo que seguir trabajando ahora. Sí, ya lo sé. Yo te mando un abrazo, Doc. Gracias. No tengo un programa de radio. Bye. Bye. Gracias por sacar ese tiempo. Yo sé cómo tú estás de atareado. Gracias por sacar este tiempo para compartir con nuestra audiencia. Un beso, buen fin de. Gracias.